Gente, se acabó el tiempo. Mañana supuestamente escogemos presidente. Digo supuestamente porque el fraude ya lo tienen súper preparado. Solo falta disfrazarlo de elecciones. Aparte de la compra de votos, esta gente ha repartido billones de forma totalmente ilegal en mermelada. Y a las campañas nacionales de difamación contra Petro y Francia por parte de la extrema derecha nacional se han sumado las de la extrema derecha internacional. Y lo más grave, la registraduría no permitió una auditoría internacional independiente del software. Es decir, literalmente pueden hacer lo que quieran con los resultados. La única esperanza es salir a votar en masa, hacerlos quedar en ridículo delante de la comunidad internacional. Salir de forma tan arrolladora y tan contundente a votar que cualquier fraude parezca un chiste. Y para los 17 millones de personas que no votan porque están cansados de la politiquería o simplemente no les interesa, les tengo un regalo, pero un regalo a la altura de su inteligencia. Por eso no puede ser un meme, ni un video de TikTok, ni un video efectista para conseguir likes o suscriptores. Le he preguntado a 4 de las mentes más brillantes en cada uno de los temas más importantes para el país si Petro miente o no, y si son viables sus principales propuestas. Siéntense, regálense esto, pónganle mucha atención, porque salir a votar mañana es el único palo que podemos poner en la rueda de esa maquinaria de muerte y de empobrecimiento que nos ha gobernado por tantos años. Y nos ha gobernado principalmente gracias a nuestra ignorancia. Así que atrevámonos a saber. Pongan mucho cuidado. Primer pregunta. ¿Es verdad que Petro nos va a quitar las pensiones? Totalmente falso. Para los pensionados de Colombia, 2,5 millones de personas, lo que hay que entender es que la propuesta del pacto histórico es que las pensiones se respetan. Las pensiones son derechos adquiridos, son de las personas y van al bienestar de sus familias. Nadie, ni el presidente, ni el ministro de Hacienda, ni el director de planeación, ni el jefe de la policía, nadie se la puede quitar. ¿Petro va a expropiar la cuenta del fondo de pensiones? Esa cotización es destinación específica. Nadie la puede desviar. Nadie le puede dar otro uso. La propuesta del pacto histórico es construir un sistema de pilares en el cual los fondos de capitalización y colpensiones no compitan, que hoy no están resolviendo el tema, sino que los fondos de capitalización y colpensiones se vuelvan complementarios. El Estado, bajo la forma de colpensiones, recibe la pensión, las cotizaciones de base y entregará la pensión de base a los que cumplan los dos requisitos. Si alguien quiere una pensión más alta, en el fondo de capitalización le entregarán lo que esté por encima. Y si quiere algo más, lo puede hacer en ahorro voluntario. Pero la pensión de base es una pensión que viene de colpensiones del régimen de prima media y que tendrá un tope entre 2 y 4 salarios mínimos de acuerdo a lo que se apruebe en el Congreso de la República. Esa es una reforma que hay que llevar al Congreso de la República, que no puede aprobar ni el presidente, ni el jefe de la policía, ni el jefe del Ministerio de la Salud, ninguno de ellos. No, tiene que ser el Congreso en mayoría quien apruebe esta reforma, y en esa reforma tiene que establecerse un periodo de transición para que las personas vayan tomando decisiones sobre si se quedan en colpensiones o si se quedan en los fondos de pensiones. Y en esa medida que van haciendo la transición, las personas van cumpliendo sus requisitos. Los jóvenes de hoy están cotizando, sigan cotizando. Lo importante es que cumplan el requisito de cotizar para que cuando les llegue la hora de la verdad tengan condiciones para que accedan a una pensión. Hoy esas cotizaciones pagan las pensiones de los viejos de hoy. ¿Petro va a pagar subsidios con dinero de las pensiones? Hoy los adultos mayores que no tienen pensión reciben un subsidio que se llama Colombia Mayor. Ese subsidio de Colombia Mayor es un subsidio insuficiente y no le llega a todos los ancianos.
¿De dónde sale la plata de ese subsidio? De impuestos. La propuesta del pacto histórico es ampliar la base de personas, de adultos mayores, que son cerca de 3 millones, que no tienen ningún ingreso, para que accedan a Colombia Mayor. Hoy ahí solo hay 1,5 millones de personas. Entonces hay que duplicar la población para que llegue ese subsidio. Hoy son 80.000 pesos, se propone ampliarlos. Curiosamente, todos los candidatos hablaron de que había que ampliarlo. La discusión es si son 300.000 o son 500.000. ¿De dónde sale esa plata? De impuestos. La plata de cotizaciones que hoy hacen las jóvenes para pagar para las pensiones no se puede tocar para pagar subsidios. La plata de cotizaciones va para pensiones, para pagar pensiones, y los impuestos son los que pagan subsidios. La política social del Estado colombiano se construye a partir de impuestos. ¿Y este impuesto cuál es? El impuesto de renta. Con ese impuesto es que se pagan los subsidios en Colombia. ¿Es posible la propuesta agraria de Petro? El pacto histórico parte del reconocimiento de una situación crítica que está viviendo Colombia y que contrasta, por una parte, con los recursos, las disponibilidades que tiene el país, que son inmensas, que podrían garantizar una calidad de vida excelente para toda la sociedad en su conjunto. Sin embargo, a pesar de que tenemos estas magníficas condiciones, estamos en una situación bastante delicada, profunda, donde hay unas condiciones de hambre que afectan a una población muy grande. Se habla de que hay una proporción de familias muy alta, por encima del 20% de las familias que solamente están haciendo una comida. Adicionalmente, tenemos un deterioro progresivo de los recursos ambientales, una concentración pavorosa de la tierra, mala utilización de los suelos, destrucción de bosques, etc. Entonces, el pacto que busca el abastecimiento alimentario de la población colombiana. En segundo lugar, reconoce en la mujer un actor fundamental en el proceso de transformación política, económica, estratégica del país. Es decir, la mujer ha sido la gran víctima de un régimen que no solamente ha desposeído y explotado y aplastado a una proporción muy grande de la población, sino que dentro de esa población la mujer es una víctima. Entonces, lo que se propone el programa del pacto es priorizar a la mujer en la asignación de la tierra. En segundo lugar, el catastro multipropósito es un instrumento que está buscando identificar la tierra, en dónde está, quién la tiene, cómo se está utilizando, y de esa manera comenzar a enrutar al país para una utilización adecuada, democrática y justa de la tierra. Se busca con este catastro que se paguen los impuestos que se den. Generalmente los que más tierra tienen son los que menos pagan. Entonces el pacto propone acercarse a estos propietarios y proponerles que hagan una mejor utilización de sus tierras adecuada a ese propósito del abastecimiento alimentario y de la seguridad alimentaria, y en el caso de que no estén interesados, propiciar la compra de esas tierras para ser entregadas a las comunidades, sin olvidar que hay un problema fundamental que es la restitución de las tierras. Tenemos 7 millones de desplazados y allí está el grueso de la población que ha sido despojada de sus tierras y que tendrán que recuperar su lugar en la sociedad, en la producción, en el abastecimiento alimentario. Es un problema de justicia social y de justicia con el medio ambiente. ¿Es tan importante esa propuesta tal como lo afirma Petro? La importancia radica en que hay un contraste muy fuerte entre lo que Colombia puede hacer y las circunstancias en las que está. Entonces, hemos hablado de que hay unas condiciones de empobrecimiento pavoroso. Se puede decir que cerca del 47% de la población rural está en condiciones de pobreza. Entonces, lo importante, el punto de partida, es comenzar a superar esos problemas de pobreza, de desigualdad, de hambre. Pero ¿cómo se supera? Se supera asegurando el acceso a la tierra, a los recursos técnicos de los que dispuso el país en algún momento, pero que fueron demolidos, fueron destruidos. Es importante tener en cuenta que no solo tenemos tierras abundantes, tenemos aguas abundantes, sino que tenemos también un patrimonio de bosques grande. Colombia es uno de los países megadiversos, es decir, que tiene muchísimos recursos biológicos, los estamos destruyendo. Entonces, en la medida en que se estabilicen las comunidades rurales y agrarias, se estabilicen, vamos a reducir la presión que hay
contra nuestros bosques, contra nuestras reservas naturales y forestales. Eso es importante, pensando no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. ¿Cómo aseguramos que la sociedad colombiana se mantenga dentro de los espacios que se han podido incorporar a la economía, pero que además se asegure que el patrimonio ambiental se va a preservar y se va a aprender o a mejorar la capacidad de la sociedad para administrar esos recursos? Y en la medida en que sepamos nosotros dónde está la tierra, cómo se está utilizando, quién la controla, entonces vamos a acercarnos a que haya una tributación justa, una tributación debida. Y esa tributación justa, esa tributación debida, va a proporcionar recursos económicos para financiar la reestructuración del campo. Colombia es un país que se caracteriza por una terrible desigualdad en términos tributarios. Hay personas que tienen inmensos recursos económicos, recursos de tierras, etc. Esa mala distribución, en la medida en que comencemos a avanzar hacia la justicia social y ambiental, va a facilitar que se tengan recursos suficientes, porque los tenemos. Los estudios que se han hecho sobre la base tributaria permiten asegurar que sin destruir al país, sin destruir patrimonio, sino todo lo contrario, buscando un equilibrio en el acceso a los patrimonios, construyamos la base tributaria con la cual se pueda asegurar el flujo de recursos para la estructura fiscal, y dentro de esa estructura fiscal se defina la asignación de recursos para los sectores más necesitados. Es un problema de justicia con la sociedad, con la naturaleza. En cuanto a salud, ¿es posible quitar la intermediación de las EPS tal como afirma Petro? ¿Qué es la intermediación? Hoy la salud la financiamos los colombianos mediante dos mecanismos: las cotizaciones y aportes que damos los trabajadores mensualmente y los impuestos generales de la nación, es decir, son recursos públicos del Estado. El Estado tiene un fondo. Este fondo en este momento entrega esta plata a unas intermediarias llamadas EPS, para que esas intermediarias paguen a clínicas, hospitales. Lo que ha pasado es que estas intermediarias, eso está demostrado, han desviado su objetivo y han terminado haciendo otras cosas con esa plata. Entonces, en ese sentido, hay un desfalco hoy del sistema de salud que está entre 23 y 50 billones de pesos, porque ni siquiera hay un sistema de información claro que dé cuenta del manejo de esos recursos, y hay una quiebra de clínicas, hospitales y trabajadores a quienes no les pagan porque los recursos no llegan a su destinación. Hoy a todos los colombianos los atienden en una clínica y en un hospital. La propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez es que esos recursos se paguen directamente a las clínicas y a los hospitales, a los trabajadores, sin que pasen por el intermediador. Esa figura de intermediario no existe en ningún sistema de salud del mundo, y es una de las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para ser transparente. Esto irá acompañado de un sistema de información público donde van a estar en Big Data todas las transacciones financieras y administrativas. ¿Que esto implica estatizar? No implica estatizar el sistema, porque las clínicas privadas van a seguir ahí, inclusive se van a mejorar las clínicas privadas porque les van a llegar los recursos, se van a fortalecer los hospitales públicos para que lleguen a las zonas dispersas y rurales donde viven 22 millones de colombianos que tienen que ser atendidos con dignidad. Se va a optimizar el flujo de recursos de la salud. Esto va a permitir que le paguen más rápido y mejor a los trabajadores, y esto va a tener una posibilidad de que sea más claro y transparente y no sigamos perdiendo billonarios recursos de la salud que deberían ser destinados para el cuidado de la vida de los colombianos y no para que se queden en la intermediación. Financieramente esto nos va a convenir porque hoy los colombianos le pagamos entre el 8 y 10% de todos los recursos de la salud a los intermediarios por existir. Esto es entre 5 y 6 billones. Cuando se tomen estas medidas, nos vamos a poder ahorrar también esos 5 y 6 billones que tendrán que ser optimizados en la prestación de servicios de salud, pago de trabajadores, consecución de tratamientos, atención de la ciudadanía colombiana. ¿Y cuál es el papel de los profesionales de la salud en ese nuevo modelo que propone Petro? En
En este nuevo sistema, los profesionales de la salud van a tener una mejoría importante de sus condiciones de contratación laboral que hoy son lamentables. Aproximadamente el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la salud somos contratados bajo contrato basura, a destajo, no nos pagan cada 5 meses o 6 meses. Si hay un flujo directo de recursos a las clínicas y los hospitales, pues los trabajadores de la salud podrán, por supuesto, tener más fácil pago, pero también va a haber una transición para una política de formalización laboral, donde los trabajadores y trabajadoras podamos tener todos nuestros derechos de ley que se desconocen en el sector salud. Esto tendría que empezarse por las auxiliares de enfermería, que son la mayoría de mujeres trabajadoras de nuestro sector salud, que hoy viven bajo condición de explotación. Habría que empezar esa política de formalización allí, pero para llegar al conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Los trabajadores de las EPS no van a ser priorizados para entrar al nuevo sistema, porque habría que fortalecer el fondo público que hoy tenemos para hacer el pago directo a las clínicas y los hospitales, y ahí se va a requerir esa capacidad y ese conocimiento de los trabajadores que hoy están en las EPS, que prioritariamente tendrían que entrar ahí. Las EPS que hoy tienen clínicas, hospitales y prestadores, pueden seguir como clínicas, hospitales y prestadores, e igual, digamos, se les seguirá haciendo el pago con una regulación de tarifas para que el sistema sea sostenible. Y en la propuesta también se respetará la autonomía profesional. No puede haber constreñimiento. Con la orden médica se atiende al paciente sin que medie autorizaciones administrativas, como ocurre en todos los sistemas de salud del mundo. ¿Realmente es necesaria la modificación en la salud preventiva que propone Petro? La atención primaria en salud es uno de los pivotes de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia se desmontó la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud hace 30 años con la Ley 100. Aquí se recuperará la atención primaria en salud con unos equipos básicos conformados por trabajadores y trabajadoras de la salud, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, que se desplacen al territorio a hacer la detección de la enfermedad. Entonces, si encontramos un niño con desnutrición, niño o niña, ese niño será llevado a un centro de atención primaria en salud. Allí lo valorará su médico. Si el médico considera que requiere un pediatra, un médico más especializado, el mismo hospital de primer nivel que está ahí cerca a la casa remite, hace la vuelta para un hospital más especializado, sin que haya autorización administrativa, ni paseo de la muerte, ni vueltas a la familia. Eso no tiene por qué existir en un sistema de salud. Con esa orden médica, ese niño es atendido por ese pediatra. Pero si el pediatra dice, necesita una unidad de cuidados intensivos porque este niño está muy mal, ese hospital de segundo nivel tiene que tener un tercer nivel de complejidad, o sea, un hospital más especializado con unidad de cuidados intensivos. Lo que queremos es superar lo que hay hoy, que las clínicas y los hospitales compitan, no van a competir, se van a complementar. Recientemente acaban de cerrar una unidad de cuidados de recién nacidos en Palmira, que porque no es rentable, así no tiene por qué funcionar un sistema de salud. Hospitales y clínicas se tienen que complementar. Aquí el principio no es de rentabilidad económica, sino la garantía del derecho fundamental a la salud. Todos los colombianos están cubiertos por el sistema de salud, como dice la Corte Constitucional. La financiación es la misma que tendremos hoy, por los aportes de las cotizaciones, por los aportes de los impuestos, que habrá que conseguir más recursos en una reforma tributaria. Eso no cambia. Pero en este sistema de atención primaria en salud, esos equipos básicos no van a tener barreras. Si se encuentra alguien con una enfermedad, en el trabajo que se haga sobre la salud de las comunidades, esa persona, ese paciente accede sin barreras de acceso al sistema, no como ocurre hoy. Hablando de educación, ¿realmente es tan importante y necesaria la reforma que propone Petro? El candidato Petro, refiriéndose a la educación y a otros derechos, dice que no se cumple el derecho, que prácticamente no se ha estrenado, no se ha empleado la Constitución y que hay que estrenarla.
en un nuevo gobierno. ¿Por qué decimos eso y por qué estamos de acuerdo con esa afirmación que hace Gustavo Petro? Porque mire, el Estado colombiano, solo desde el inicio de la nueva constitución en el 91, solo está invirtiendo dinero por la educación de los niños y jóvenes que están matriculados, y eso mientras están dentro del sistema educativo. Entonces, destina recursos para los que lleguen. Resulta que si un muchacho llega y se retira, dejan de girar recursos por estos muchachos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos muchachos no llegan y otros llegan y por alguna circunstancia en un país de tantos problemas se van retirando. Eso quiere decir que se está incumpliendo la noción de derecho, porque uno debe entender que el Estado y la sociedad tienen que hacer un esfuerzo mayor por los que no llegan o por los que se van. Hay que hacer más por los que tienen menos posibilidades. ¿Y eso a qué lleva? A que se invierte solo por ellos, pero además el Estado colombiano históricamente está girando por cada muchacho menos de la mitad de lo que debiera girar, teniendo en cuenta lo que de verdad cuesta la canasta educativa, que es lo que se paga en profesores, en instalaciones, en servicios, en alimentación, en transporte, en materiales. Entonces, el Estado está invirtiendo menos y no está invirtiendo en todos. Los resultados están a la vista. 1,5 millones de niños de 3 y 4 años y algunos de 5 no han entrado a preescolar. Muchos niños de Colombia empiezan su educación o en transición o en primero de primaria, cuando ya se le están debiendo muchos años, 1 o 2, hasta 3 años de educación previa, preescolar. Cuando ellos empiezan a estudiar, ya están quedados, y está ocurriendo lo más cruel en este país y que pasa con los más pequeños. También que una vez entra, y ahí se incumple el derecho, tenemos un aparato escolar acostumbrado a ir expulsando por la razón que sea, y no se hace un esfuerzo mayor por retenerlo o tener un sistema educativo que no expulse a sus muchachos. Quiere decir, y eso está en el programa de Petro, cuando hay políticas fuertes por el preescolar, por lo posmedia, por la educación superior, hay que dar un giro en la comprensión del derecho para hacer más por los menos. Y segundo, en materia de presupuesto, y así se está considerando en el programa, hay que aumentar de manera significativa la inversión. Eso no se puede hacer de un solo golpe, la inversión, pero se debe iniciarse en estos 4 años un proceso gradual para ampliar la inversión educativa, para que en este gobierno y con el transcurso de 1 o 2 posteriores podamos tener la universalización y la gratuidad de la educación, y ahí sí hablar de que se cumple el derecho a la educación en Colombia. ¿Realmente cómo es que piensa Petro mejorar la educación? ¿Qué se está diciendo en el programa Petro? No solamente para proteger y cuidar más a los muchachos, como se hizo en Bogotá con el programa en el gobierno Petro de Bogotá Humana, de 40 por 40 de ampliación de la jornada, es a nivel nacional extender la jornada para que los muchachos estén más horas dentro de los colegios, pero no es estudiando más, haciendo más de lo mismo, que quizá hoy hay que reformar. Hay que relacionar la educación, aparte de las áreas, con las artes, con el deporte, con la recreación, con conocer el territorio. Entonces, es fuerte la apuesta para extender la jornada de todos los niños en Colombia. También se hará gradualmente, pero además dice que cuando se llegue después de la media, los muchachos, en la media, digamos, se mira lo básico. Después, cuando entra a la educación superior o a la media, que los muchachos estudien lo que deseen, pero estudiar lo que desea es lo que se necesita en el territorio. Entonces, la calidad tiene que ver con la pertinencia, y es que los muchachos estudien para lo que tienen habilidades, lo que les guste, pero también lo que se necesita en sus comunidades, porque está en el programa clara la idea de que lo que se necesita una sociedad del conocimiento, porque hay que ligar eso de la educación con la producción, con estar en el territorio, con la convivencia. Entonces, uno que espera para eso, para lograr la pertinencia, entonces hay que modificar las prácticas educativas, la forma de hacer escuela, pero también, entonces hay que articular el trabajo de los profesores, pero también con el trabajo de los gobiernos y de las instituciones. ¿Para qué?
para que haya también los recursos que se requieren para una educación más pertinente, tecnología, mejores instalaciones, que se aseguren los recursos para que los profesores estén mejor preparados, más animados, incentivados, actualizados. Creemos, quienes hemos estado metidos en el mundo de la educación, que esta propuesta en materia educativa puede iniciar una nueva era también en la educación, y si no en 1 o 2 años, sí al menos 5, en un lustro, en una década, tendremos una educación muchísimo más adecuada a nuestras necesidades y mucho más pertinente, definitivamente, como decíamos, para que entre todos construyamos a Colombia como una potencia de la vida. ¿Y cómo piensa Petro garantizar la educación gratuita para todos? Para llegar a una universalización con gratuidad para todos se necesita hacer un pacto que articule un sistema. Es un gran diálogo nacional y están los momentos previstos. Tan pronto llegue el nuevo gobierno, hay que convocar al Foro Educativo Nacional, que por ley hay que hacer todos los años. Entonces, la idea es que se convoque al Foro Educativo Nacional y ahí mismo se entreguen elementos en todo el país para incluir en el plan de desarrollo de estos 4 años, y ojalá sea la base para un pacto educativo siquiera unos 10 o 12 años, porque decimos, esto no se logra en pocos años, es un proceso de transformación cultural y de ampliación significativa de recursos. Entonces, y está en la propuesta de Gustavo Petro, es hacer diálogos en todo el país. Hay que recuperar la figura de las juntas municipales de educación que están en la ley y que de verdad, por un temor a la participación, en estos 30 años no se han convocado ni se le ha dado el lugar que le corresponde. Hay que hacer que los foros pongan a las comunidades a hacerle recomendaciones de cobertura de calidad a los gobiernos, pero hay que hacer también más participativos y efectivos los gobiernos escolares, en las universidades, en las instituciones educativas, en los colegios. En esencia, y está en el programa Petro, y uno le recomendaría profundizar eso. Articulemos el sistema educativo para ligar como preescolar con bienestar familiar, pero el colegio con el SENA, el colegio con la universidad, pero la universidad como entrada al mundo del trabajo. O sea, que una universidad tenga un compromiso serio de llegar al mundo del trabajo. Y como lo ha dicho en el caso de ICETEX, no sea tanto un crédito para estudiar, sino que se aseguren los créditos para emprender y trabajar. Así empezaría una nueva era garantizando el derecho a la educación en Colombia. ¿Es realmente necesaria la reforma política que propone Petro? El descrédito de los partidos políticos, su bajo nivel de aceptación, la crisis de representación, el financiamiento ilegal de las campañas políticas, los nexos de los partidos políticos con actores armados ilegales. Todo esto ha llevado a un descrédito y a una crisis de representación de la política, de los partidos políticos. Hay un consenso muy amplio en la sociedad colombiana que se requiere de una reforma política de fondo, que castigue la violación a las leyes electorales, que nos dé unos partidos transparentes, representativos, donde las mujeres no sean un decoro de las listas. Esa es la importancia de una reforma política, que los partidos políticos sean honestos, honrados, transparentes, que puedan ofrecer a los electores efectivamente sus plataformas de gobierno, para que una vez sean elegidos, hagan realidad esas promesas que prometieron en las campañas electorales. De tal manera que Petro y Francia Márquez en su plataforma de gobierno no solo contemplan las medidas que deberían hacerse para una verdadera reforma política, sino que ya la pusieron en práctica en estas elecciones, comenzando a superar una crisis de representación de las mujeres, de las minorías sexuales, de las minorías étnicas que existen en el país. Esa es una salida adecuada a la crisis de representación, a la crisis de corrupción, a la crisis de falta de liderazgo político, de nuevos liderazgos políticos existentes en el país y que hay que renovar, hay que reconstruir. Recordemos que cuando elegimos
a nuestros gobernantes, a través de los partidos políticos, estamos eligiendo quiénes van a administrar los recursos públicos. En el programa de gobierno de Petro y de Francia Márquez están las propuestas que la sociedad civil ha venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años y que la clase política dominante en el Congreso de la República y en los sucesivos gobiernos se han negado a tramitar. Sucintamente, las principales propuestas son, primero, la constitución de un tribunal electoral que efectivamente acabe con la impunidad en los delitos electorales, con la compra de votos, con el sufragio corrompido, es decir, con el fraude electoral. Ese tribunal electoral deberá ser elegido de forma independiente, sin la participación de los partidos políticos. Segundo, una reforma de fondo al Consejo Nacional Electoral, que es un nido de politiqueros, porque son elegidos por el Congreso de la República, por los partidos, para que los vigilen, para que administren el proceso electoral. Y esto ha devenido en complicidad, impunidad, como por ejemplo ha quedado de manifiesto en la financiación ilegal de parte de la firma Odebrecht, brasilera corrupta, a las campañas electorales en el año 2014, tanto del expresidente Santos como del candidato Óscar Iván Zuluaga. En tercer lugar, proponen la paridad, la lista cerrada, pero también proponen el financiamiento público. Es por eso que se requiere de un liderazgo político que solo un presidente como Petro puede llevar adelante para que estas reformas se tramiten en el Congreso de la República, se discutan y finalmente podamos tener una clase política honesta, transparente, no permeada por la corrupción, por el narcotráfico. En Colombia existen 55 clanes regionales que son los que dominan desafortunadamente gobernaciones, alcaldías en una buena parte de los municipios del país.